Hola nuevamente a todos, chicas y chicos, de este maravilloso mundo mágico, o de este club secreto en el que estamos todos interactuando para descubrir los mensajes ocultos de las series, películas y todo aquello a lo que tú estás expuesto. Gracias a todos por seguirme. Y si eres nuevo, por favor, presiona la campana de notificación y suscríbete al canal, si aquí lo vas a pasar súper bien, como te pueden decir los demás chicos que ya están suscritos acá. Como saben, aquí nosotros hacemos análisis de carácter psicológico subliminal o semiótico de las series, películas y libros y videojuegos. Espero hacer en un punto que más les interesen. Hoy voy a hacer el análisis de El despertar de la fuerza, una de las nuevas películas de Star Wars, con la cual estábamos todos un poquito tiritones. No sabíamos cómo iba a resultar todo, si iba a ser una buena película, una mala película, como la primera trilogía. Que espero en un punto hacer el análisis de esas películas, pero más adelante sí. Porque también tienen elementos interesantes, a pesar de que tienen cosas no muy buenas, como Jar Jar. Que por ahí escuchaba que lo quieren traer de vuelta, pero bueno, esa es otra discusión. Hoy vamos a estar analizando El despertar de la fuerza, que toca temas muy interesantes. Tengo harto que contarles al respecto. Hartas cosas que seguramente ustedes viendo el video van a decir, oh sí, tenía que ver con eso y no lo había visto. Lo que me pasa con mis amigos acá cuando converso. Ustedes van a creer que me lo paso todo el día hablando de semiótica nomás. Pero no es así. También hablo de otras cosas más superfluas. Así que hoy vamos con eso, con el análisis psicológico subliminal de El despertar de la fuerza. Como yo les he dicho, es importante hacer estos análisis porque son los que configuran la noción que tú tienes para definir el bien y el mal. En el fondo, las películas, como yo les he dicho, son el medio de comunicación más importante para influir subliminalmente en las creencias de las personas. Tú no te das cuenta, pero todas las películas te están entregando un mensaje oculto, que te están diciendo cómo tú tienes que ver el mundo, cómo tienes que percibirlo y cuál es tu... Y por medio de ello se está rearmando tu mente, si tiene que ver con eso. Pero no es de un día para otro, no es la aguja hipodérmica como empleábamos nosotros en teoría de la comunicación, el famoso concepto de la aguja hipodérmica, donde se te insertaba un mensaje y tú partías a operar sobre la base de lo que el mensaje te había dicho. En realidad la comunicación subliminal opera sobre la base de que te insertan un mensaje constantemente. Todos los días de tu vida te están diciendo algo. Por eso la propaganda, la publicidad tiene un efecto tan importante en tu mente también. Porque tú estás todos los días recibiendo un mensaje similar. Por eso si a ti te dicen todos los días, por ejemplo, eres feo, eres feo, eres feo, eres feo, en un punto te lo crees. Y si te dicen eres lindo, eres simpático, eres buena onda, también te lo crees. Por eso yo insisto que en este canal, por favor, está permitido que comenten lo que les dé la gana. Me encanta cuando hacen chistes sobre las series o comentan cosas divertidas que ustedes vieron o que les pareció, o anécdotas incluso que ustedes tuvieron, porque yo también por eso cuento anécdotas que están en relación a lo que yo observo. Eso no es drama. Pero por favor, traten de no se traten mal entre ustedes. O sea, por lo mismo, dejemos este espacio como un lugar sano, donde todos lo disfrutemos y todos lo pasemos bien. Tratémonos bien entre nosotros. No hagamos bullying. Para el bullying existe en otros lugares. Y no acosen a mi novia. Que es lo que siempre digo, porque cada cierto tiempo aparecen idiotas, como yo les he mencionado, que le dicen cosas medias subidas de tono. Y amigo acosador, te aviso que te voy a bloquear y te voy a borrar de inmediato. Sin contemplación. Por desubicado. O sea, ¿cómo se te ocurre venir a estas redes a hacer este tipo de cosas? No seas tan gil. Anda a otros lugares a hacer esto. Si no puedes controlar tus apetitos. De hecho me daba risa porque el otro día salía un tipo que se decía que era psicoterapeuta y estaba acosando niñas en la red, pues. O sea, se imaginan, una de esas niñas era mi novia, entonces yo pensaba, debe tener muy buen carácter
moral este sujeto para atender a sus clientes o pacientes, porque si está acosando personas que no conoce en una red social, bueno, complicado. Así que si lo ven por ahí, tengan cuidado, porque ese sujeto claramente tiene conductas psicopáticas, como era lo que discutíamos en el caso de la novela de 50 sombras. Así que eso con los anuncios. Bueno, y por favor vayan a mi Patreon, vayan, léanlo, suscríbanse, denme $1, 5, 10, por favor, y ayúdenme a ir construyendo esta plataforma para tener más capacidad de hacer este proyecto ya en vivo, que es lo que yo más quiero, porque así puedo interactuar más rápido con ustedes. Y si, por supuesto, si todavía no pueden apoyarme, que espero que sí, vayan y véanlo, vean los servicios que estoy ofreciendo, el contenido que estoy ofreciendo allá. Entonces así también van un poquito accediendo a mis otras redes sociales. Y síganme en Twitter, Facebook, Instagram, donde voy a empezar a subir fotos de mi día a día, cuando tenga tiempo. Van a ver a Roberto cocinando, entre otras cosas. Así que eso con respecto a los anuncios, chicas y chicos maravillosos de este canal. Así que vamos a empezar con el análisis de El despertar de la fuerza, que como yo les he dicho, en este canal tú puedes descubrir cómo emplear el camino del héroe, que es lo que vamos a ver hoy, cómo emplear el camino del protagonista, que se llama Rey, claro, esta chica, y cómo se aplica a nuestra propia vida, para tratar de resolver todo el conflicto psicológico que se deriva de las problemáticas en las que ella se enfrenta. Porque ahí surgen problemas de los que está hablando, que están determinados en nuestras propias vidas. Y también les voy a decir al final de qué habla la obra en términos generales, como siempre, y obviamente cómo pueden resolver esos problemas psicológicos que está planteando la serie para los que los tuvieran. Así que ya saben, antes de iniciar el análisis, por favor, suscríbanse, presionen la campana si me ayudan harto, y por supuesto, denle me gusta al video. Siempre el aplauso público para mí es importante, porque así yo veo que a varias personas les gustó el video, entonces eso me motiva a mí para seguir haciendo videos. Y los comentarios también, por favor, o sea, si ustedes tienen comentarios de cosas graciosas de aquí del video, anécdotas, o quieren analizar también, compártanlo, usen el espacio como su espacio de expresión, descartando esos dos elementos que yo les decía hace un ratito atrás: no acosen y no hagan bullying. Fuera de lo demás, libertad de expresión. Bueno, como ustedes saben, el despertar de la fuerza inicia con Luke Skywalker perdido. O sea, el sujeto que había traído la paz a la galaxia se fue, ya no está. Por tanto, los personajes de la película tienen que encontrarse a sí mismos, tienen que enfrentarse a una situación donde no pueden resolver todos sus conflictos con la ayuda del maestro Jedi o Jedi. Tienen que necesariamente aprender a resolver los problemas de su vida por sí mismos. Por eso a mí nunca me ha gustado esta noción del Jedi, y de tener maestros Jedi y de tener personas que te van a enseñar sobre el bien y el mal, con una visión demasiado unidimensional de las cosas. Justamente por eso los Jedi se friqueaban, como yo le decía el otro día a la reina Momo. O sea, eran sujetos que luchaban demasiado por alcanzar la perfección. Por eso Anakin Skywalker se friqueó y se volvió malo, porque Obi-Wan no le dejaba ni siquiera tomarse un trago. No le dejaba ni siquiera salir con chicas, ni siquiera lo dejaba ir con su novia. Cuando Anakin decía, oh, yo siento algo por Padme, y Obi-Wan le decía, pero un Jedi no puede sentir nada por nadie. Solo debe amar a todo el mundo, a todos los seres del universo. Debe amar a la fuerza. Y yo decía, ya, claro, si uno no es de fierro. Bueno, ese tipo de personas se friquean. Y en ese mundo, el maestro Jedi, el único que quedaba, que era Luke Skywalker, había desaparecido. Y estas nuevas generaciones, en este mundo de la posguerra que se nos muestra, de ahí que se muestra un mundo en decadencia,
no es ese mundo lumínico que todos pensábamos que iba a ocurrir después de la batalla en la Estrella de la Muerte, en el regreso del Jedi, donde al final aparece Luke y todos los protagonistas en este baile y esta fiestecita en el bosque con los Ewoks, todos bailando y danzando, y todos pensábamos que ahí se acababa la cosa, y iba a haber solo felicidad, y no, se fue todo al carajo, nuevamente. Y porque justamente de las cenizas de esa situación surge la guerra civil nuevamente. O sea, hay conflictos. El conflicto es algo que no puede detenerse. Es contrario a lo que sostienen ciertas teorías sociológicas. Se supone que algunas sostienen que el conflicto va a acabar si se realizan ciertas labores. Pero los que hemos leído de la historia sabemos que el conflicto es una constante en la humanidad. Entonces, porque cada persona, nacen nuevas personas con ideas distintas, surgen ideas distintas producto de la tecnología. Entonces el conflicto es algo permanente, es algo con lo que hay que estar lidiando. Es un flujo, el yin y el yang, el bien, el mal, son las fuerzas que están en un constante flujo, no son fuerzas que pueden ser detenidas. Y eso es lo que Luke Skywalker nunca entendió, o sea, él quería que todo se detuviera. Lo que suelen hacer las personas demasiado muchas veces, no sé si llamarlo religiosas, pero muy, muy inflexibles en ese campo. O sea, esperan que se va a llegar a una era de paz dorada. Que era algo que también ocurría en Naruto, ¿eh? Yo menciono a Naruto porque a la reina Momo le encanta Naruto, entonces tengo que hacerlo. Y claro, o sea, en la secuencia del árbol, como recordarán, que se buscaba que fueran todos felices, que no hubieran conflictos. El conflicto siempre surge por lo mismo. Es parte de la historia humana. No puedes escapar de él. Y por eso la película inicia con este contexto de guerra civil. O sea, quedó una facción del imperio que trata de retomar el poder justamente porque había desorden. La república no se había organizado, nunca se ordenaron. Una vez que se derrota al imperio, cada grupo empieza a tratar de tomar su propio poder. O sea, en el fondo duró poco la república, porque en la práctica la república estaba articulada sobre los Jedi. O sea, esta fuerza semimilitar era la que daba el equilibrio a la galaxia. Y ese es un gran problema cuando tú dejas como sociedad que el equilibrio de un grupo social esté en las manos de otro grupo social. O sea, es muy parecido a lo que ocurría en la historia de la humanidad durante la Edad Media, por ejemplo. Donde, claro, la iglesia daba cierto equilibrio y en la era del feudalismo con los nobles. Pero ¿qué pasa cuando ya se acaban esas estructuras sociales? Tiene que surgir otro equilibrio. Yo pienso que lo ideal es cuando el equilibrio lo alcanza cada persona por sí mismo, que es un poco lo que te está mostrando la obra. A todo esto no es casual que esta película parta con estas ideas de inicio, porque yo les digo que cada obra semiótica tiene un trasfondo subliminal distinto, una intención comunicativa distinta. Piensen que en el caso de estas nuevas películas de Star Wars, que son desarrolladas por Disney, tienen el componente de la cultura china muy fuertemente desarrollado. O sea, se están abordando otras temáticas más acordes al tema de los chinos. Lo digo en voz baja para no meterme en problemas. Pero efectivamente hay una ideología detrás de eso. Por eso ahora las Star Wars están jugando mucho con los conceptos de la filosofía china. Están jugando mucho con el tema del yin y el yang, el flujo de las cosas, el no dejar que las cosas se estanquen. Son ideas constantes que van a encontrar en estas nuevas sagas. Y por eso se da esta secuencia donde se nos habla de cómo no hay equilibrio social en el mundo, producto de la caída de los que antes daban ese equilibrio, que eran los Jedi, que en realidad desde mi punto de vista lo friqueaban el mundo. Pero bueno, eso es otro tema. Y por eso saltamos a la secuencia donde está este capitán que fue enviado a buscar porque andan todos buscando a Luke Skywalker. Porque en el fondo todos creen que si vuelve Luke Skywalker va a equilibrarse nuevamente la sociedad. Y la película se va a encargar de demostrarte que no. O sea, que ya a Luke tenían que dejarlo de lado. Y ya fue. Porque además Luke se friqueó después. Y envían a este capitán a buscar a Luke Skywalker,
y obviamente es perseguido por las naves del Imperio, que llegan a una aldea y hacen lo que el trabajo de los Stormtroopers. O sea, se cargan a todos los aldeanos y empiezan a dispararles a todos a diestra y siniestra, sin consideración. Esa es la función de esos soldados. Que para matar aldeanos tienen muy buena puntería, pero cuando tienen que enfrentarse a los Jedi o a estos otros sujetos siempre fallan los tiros. Bueno, y por eso no es casual que esa secuencia parta con Finks, este joven que es un soldado imperial, que va con el, pero que en esta parte va con el casco, que en el medio de esta batalla ve caer a su amigo y lo ve morir. Y ve al amigo que sangra. Entonces en ese momento él sufre un cambio psicológico porque se preocupa por su amigo. Como que recupera sus sentimientos. Porque esos soldados, ¿quiénes eran? Como ya no habían clones, eran los hijos de la guerra. O sea, los hijos que habían quedado de estas batallas. Que en estas batallas interespaciales, eso es lo que uno puede ir infiriendo de la obra, iban quedando muchos huérfanos. Y obviamente iban a tener que quedar los hijos de los soldados que iban luchando estas batallas. Entonces, en este mundo nuevo de Star Wars, queda mucho niño abandonado, mucho huérfano. Entonces, ¿qué haces como huérfano? Bueno, si quieres sobrevivir, te tienes que meter al ejército imperial. Porque por lo menos ahí vas a tener comida. O en el caso de Rey, que te tienes que dedicar a recoger basura, a cachurear por el desierto. Entonces, ese es el momento en que este joven se cansa de la guerra, porque siente por primera vez el miedo a la muerte repentina, o sea, de que su vida no tiene más sentido que ir batalla tras batalla y morir. Y por eso recupera sus emociones y de paso recupera su personalidad, porque había sido obligado a no tenerlas. O sea, si se fijan, estoy hablando de un niño que perdió a sus padres en la guerra y que producto de eso se ve obligado a trabajar como soldado imperial, para sobrevivir, para comer. En el fondo se trataba de eso. Entonces la nueva estructura política está empleando a los nuevos niños, o sea a los niños, para su propio beneficio. Perdón. Y en ese momento es la secuencia cuando lo capturan a los tipos y obviamente el capitán envía a BB-8, este androide que parece un perrito, que fue un éxito como personaje, a diferencia de otros, como Jar Jar. y ocurre esta situación donde capturan al capitán y aparece Kylo Ren, uno de los grandes personajes de esta saga, que viene a ser como el malo acá. Pero a mí me parece un personaje muy interesante desde el punto de vista psicológico. Y por eso alguien le dispara a él y él detiene, cuando está dando esta diatriba sobre lo bacanes que son en el Imperio, y él detiene un rayo con el poder de las fuerzas. Y el rayo queda suspendido en el aire. Y él sigue hablando como si nada. Entonces con eso se está mostrando ya de inmediato el tema de Kylo Ren. O sea, se muestra un personaje al cual el poder lo consume. O sea, su único objetivo en la vida es tener poder. Por sus propias inseguridades, como vamos a ir viendo a lo largo de esta saga. Porque en la práctica Kylo Ren no era más que un marica. Que andaba lloriqueando porque su papá lo había abandonado. Pero eso lo vamos a dejar para las partes siguientes de este análisis. Y por eso Kylo Ren, como muchos de los personajes de esta saga, oculta sus emociones, porque en el fondo cada uno en este nuevo mundo se tiene que salvar a sí mismo, se tiene que como que cuidar, porque ya no existen estructuras sociopolíticas que mantengan un poquito de orden en términos de la ley que se aplica para unos u otros. O sea, es la ley del más fuerte, en el fondo. Tiene que ver con eso. Por eso Kylo Ren o Ben Solo, como sabremos luego, está tan obsesionado con el tema del poder, porque no tiene nadie que lo proteja. De hecho, ni su padre lo protegió porque se mandó a cambiar. Han Solo fue fiel a su naturaleza.
Por eso se da esa secuencia donde él va caminando y ve a Finks que está traumatizado, así como que está pensando, oh, mataron a mi amigo, qué lata. Y después lo llevan a que ejecute a todos a los sobrevivientes de esta aldea. Y Kylo Ren nota que el tipo no dispara, o que dispara pero falla el tiro a propósito. Entonces él tiene compasión. Y Kylo Ren duda, sí, dice, chuta, mejor esto me podría pasar así, a mí. Pero no le dice nada y se va. Y deja que el rayo siga su curso. Así. ¿Se fijan? Entonces estamos ya entrando en una lógica donde los sentimientos se están reprimiendo. O están resurgiendo nuestras emociones buenas. Yo les adelanto que ese justamente es el despertar de la fuerza. Ese es el nombre. Porque la fuerza está en todos nosotros. Pero no es lo que la mayoría de las personas creen. Sino que tiene que ver con otro asunto que ya vamos a ir viendo en el video. Y por eso BB-8 o BB-8, este androide es abandonado a su suerte. O sea, queda solo en el desierto y tiene que ocultarse porque él lleva el mensaje o una parte del mapa de donde podría estar Luke Skywalker, que lo andan todos buscando para que venga a arreglarle los problemas. y allí es donde se nos muestra la secuencia de Rey. Aparece el personaje principal de esta nueva Star Wars, que es una chica joven que no tiene esperanza, aparentemente. O sea, que vive en el desierto, tiene que ir a cachurear, como decimos en Chile, o a basurear, o a chatarrear. Entonces va a estos depósitos de basura estelar. Entonces allí hay estos desiertos donde quedaron las naves destruidas después de las guerras entre el Imperio y los rebeldes, porque nadie se preocupó de limpiar los planetas ni nada, o sea, todo quedó al descubierto. Entonces se muestra este mundo decadente. Y como yo decía, Rey es uno de estos niños abandonados, o sea, de estos niños que producto de estos conflictos y de esta guerra son abandonados por sus padres que se van a luchar las guerras o que tienen sus propios intereses. Entonces ella es una niña que crece naturalmente en este mundo donde para sobrevivir tiene que ir a estas naves que quedaron y sacar basura, en el fondo, basura valiosa, y llevarla a una casa de cambio y intercambiar su trabajo de todo el día por comida. Entonces ahí se muestra la secuencia donde ella va a este lugar, saca muchas piezas, un montón de piezas valiosas, y tiene muy poca agua y tiene que trabajar muy duro para eso y tiene que esforzarse mucho físicamente. Y llega al lugar y hay una secuencia donde ella tiene que lavar las piezas además para ir a venderlas. No sé si era un trueque o algo así, no era un trueque, pero era un empeño. Ella tenía que ir a llevar las piezas limpias para que se las compraran. Y en el fondo lo único que le daban a cambio de todo su trabajo del día era comida. Le daban unas pastillas o algo medio raro que se transformaba en un pan. Entonces ella trabajaba todo el día y el único pago que recibía por ese trabajo tan duro era comer. En el fondo era sobrevivir un día más. Y en ese marco ella ve, cuando está lavando sus piezas, ve que hay una mujer más vieja que ella, que sigue haciendo lo mismo que venía haciendo desde hace muchos años. Entonces como que se le muestra al protagonista su futuro. O sea, como que ella reflexiona sobre, voy a terminar yo acá hasta el fin de mis días limpiando piezas y me voy a morir. Y no va a pasar nada especial en mi vida. Y por eso la obra deriva a mostrarnos algo que es muy propio de estas nuevas entregas de Star Wars. O sea, ¿dónde está la naturaleza de las personas? Star Wars te dice de inmediato, de entrada, que el bien o el mal está en cada persona. O sea, es algo con lo que no puedes combatir, casi se podría decir. O sea,
tú eres bueno por naturaleza o eres malo por naturaleza. Y no tienes vuelta. Que es muy, como yo les digo, de la cultura, de la filosofía asiática. Incluso me atrevería a hablar un poco ya. Bueno, no lo voy a decir porque si no me voy a meter en problemas. Pero bueno, volviendo al análisis de la película, la película te está diciendo claramente que la maldad es cosa de cada uno. O sea, o tú eres bueno o eres malo. Y depende de ti. No depende ni de tu formación, ni del colegio al que hayas ido, ni de la cultura en la que tú coexistas. Es que ahora me río porque teníamos una discusión con la reina Mo sobre ese tema. Entonces ella me decía que habían personas que ella conocía que eran así, porque su cultura era así. Entonces como que había que aguantarlos prácticamente. Y yo sostengo que no, o sea, que en toda cultura hay gente buena y gente mala, y esta película está hablando de lo mismo. Entonces, por eso nos muestran a Rey, por ejemplo, que ella vive en las peores condiciones sociales, lo mismo que Finks vive en las peores condiciones, o sea, era un Stormtrooper, y a pesar de eso el tipo se ubica, en un punto despierta, dice, estoy haciendo el mal por el mundo, recupera su naturaleza, porque él quería ser bueno. Con Rey pasa lo mismo, o sea, ella vive en las peores condiciones, es criada, entre comillas, por sujetos muy malos, pero nunca pierde su humanidad, nunca pierde sus buenos sentimientos. Y eso se ve cuando ella está comiéndose un pan, el único pan que consiguió con toda la chatarra que juntó, y ve a un grupo de tipos que están maltratando a BB-8. Y ella va y lo rescata, y le echa la foca a los tipos y lo echa. O era un tipo, no sé, pero había alguien que estaba abusando de BB-8. Y... o sea, ella no podía escapar a su sentido de justicia, porque por todo lo que ella veía, podría haber dicho, no es mi problema, me como mi pan mejor, y me quedo mirando el cielo. Que es lo que hace la mayoría de las personas. Y ella no, o sea, va y encara al tipo que estaba tratando mal este robotito pequeño. Entonces le dice, córrete tú, tipo pesado. Y le dice a BB-8, pasa un buen día. O sea, lo rescata, pero le dice, ya te voy a dejar solo. Y BB-8, que es muy inteligente, se da cuenta de la bondad de esta niña. Entonces la sigue. Esa escena me pareció muy tierna, porque BB-8 parece un perrito, un cachorrito. Entonces la seguía, ella trataba de hacerse el amigo. Y ella lo echaba, le decía, no, ándate, mira, tú anda, ve por este otro camino y vas a llegar al lugar que andas buscando. Y el robot le decía, entonces al final ella dice, ya, ven conmigo, así. Y el robot se pone muy contento. Entonces eso a mí me recuerda experiencias que yo he tenido con cachorros, que se comportan de esa forma. Y... o sea, si se fijan, ella, a pesar de las condiciones duras que tiene en su vida, las peores condiciones, no deja de ser quien es, no deja de ser una persona bondadosa, una persona con sentimientos nobles. Lo mismo que pasa con Finks, como yo les decía. O sea, la bondad o la maldad es tuya. El caso de Kylo Ren, o sea, él es malo porque estaba en su naturaleza ser malo, ¿no? O sea, no tenía vuelta. De eso se está hablando la película. Se friqueó. Aunque más adelante se empieza a justificar por sus traumas infantiles y le lloriquea a Rey y dice, Luke me trató mal. Pero bueno, eso es para la siguiente película que vamos a analizar. Y por eso se da el despertar de la fuerza, como yo les decía. O sea, ese es el despertar de la fuerza. Cuando tus sentimientos buenos hacia los demás salen. Y ya dejas de ocultarte, dejas de ocultarlos de los demás. Sale en definitiva quién eres. Por eso, por ejemplo, Kylo Ren siempre se ocultaba detrás de su máscara. Porque en el fondo es un mecanismo simbólico para mostrarte que él no quería mostrar quién era. Justamente porque no sabe quién es. No sabe si es luz o es oscuridad. No sabe si él es Luke o si es Vader. O incluso si es Han Solo. O sea, es el típico niño que no tiene una identidad definida. Porque no le han enseñado a lo mejor quién es. No sabe quién es. A diferencia de Rey. O sea, Rey, a pesar de que fue abandonada por sus padres y que la dejaron en un desierto a que se las arreglara sola,
ella nunca pierde la fe en los demás. De hecho, no pierde la fe en que sus padres van a volver a buscarla. O sea, sigue pensando que sus papás son buenos. Pero estaba en su naturaleza, como digo yo. Y por eso se da la secuencia que define todo esto que yo les estoy diciendo respecto al análisis introductorio de esta saga. O sea, ella va a comprar comida, o sea, a entregar chatarra a cambio de un pan, y el tipo que está a cargo del negocio le dice: oh, pero si tú me das ese androide, te voy a dar mucho pan, te voy a dar mucha comida. Y el tipo le pone, o sea, todo le pone comida, y entonces ella lo ve con ojos de tentación. O sea, dice: chuta, si vendo el robot, me voy a quedar con comida y no voy a necesitar esforzarme por nada más en mi vida por mucho tiempo. Y ahí es el despertar de la fuerza. Ese es el momento culmine de la película, porque ese es el momento en que ella mira el pan, mira el robot y dice: no, prefiero morirme de hambre, pero no voy a perder lo más valioso que tengo. O sea, que son justamente mis principios, mis valores, mi nobleza de carácter. Y ese es el despertar de la fuerza. Y para eso no necesitas tener un superpoder Jedi. O sea, eso tú lo puedes tener todos los días de tu vida, cuando realizas acciones nobles, acciones donde la fuerza te permite hacer lo que es correcto en el mundo. Porque Rey podría haber tomado el androide y decirle: ya, toma, aquí tienes y dame todo el pan. Y ella no, hace lo que es correcto. Entonces, eso yo lo observo todos los días en el mundo. Y probablemente ustedes también. O sea, yo les digo, por ejemplo, en el ámbito universitario del cual yo venía, claro, los viejos hacían cosas de ese estilo. O sea, vendían a sus alumnos, creaban cursos raros o malos únicamente para ganar más dinero. Y lo que pasara con sus estudiantes les era completamente irrelevante. Entonces, por eso a mí me parece muy interesante analizar todas estas sagas y ver cómo se aplican en la realidad, porque las personas las ven. Hay tipos que van al cine y dicen: oh, qué bonita la saga, y después salen de ella y no entendieron nada, no la aplican. Entonces después ese mismo tipo que vio el despertar de la fuerza va al día siguiente a su trabajo y se carga a su colega, o se carga a su compañero de curso si fuera un estudiante de colegio. Entonces ya todo lo que Rey hizo por BB-8 se va al carajo en la mente del tipo. Eso es muy interesante. Pero él se declara fan de Star Wars, ¿se fijan? Pero no está empleando el camino del héroe. Y eso es lo mismo que hace Finn, el FN1287. O sea, él también despierta. Despierta la fuerza en él. Entonces, él, producto de su estrés postraumático, de que vio a su amigo morir en batalla y de que ya se cansó de ser un ser despiadado que está al servicio del Imperio, él decide ir a rescatar a Paul Dameron, este capitán que andaba buscando a Luke Skywalker por orden de la princesa Leia, y lo ayuda a escapar. De lo cual surge otro tema interesante. O sea, en el fondo, ¿por qué andaban buscando tanto a Luke Skywalker? O sea, porque todos piensan: no, es que había que encontrar a Luke para que él regresara y se cargara al Imperio, o a estos tipos, porque era el Jedi más poderoso. Pero en realidad tiene que ver con buscar los valores antiguos, los valores nobles, recuperar justamente aquello que habían perdido en el marco de este proceso de transición. Eso, recuperar los valores antiguos, que eran los que les habían permitido derrotar al Imperio anteriormente. Justamente por eso, si se fijan, también el halcón milenario estaba en una chatarrería, o sea, estaba abandonado, porque también era algo que había sido olvidado, algo que había sido importante a nivel valórico para esas personas, pero que ya había sido botado. Entonces, de lo que se habla acá es de que se está buscando, por medio de estas ideas antiguas, de recuperar esos valores que se perdieron en el transcurso de los últimos años. Por eso no es casual que el halcón milenario estaba en una chatarrería, porque la habían empeñado. O sea,
Han Solo, no sé, yo especulaba que la había empeñado por dinero. Volvemos a la misma idea, o sea, se habían deshecho de lo más valioso que ellos tenían para ganar algo de dinero. Cuando en la práctica el halcón milenario era una reliquia que había que conservar y que había que venerar, porque representaba ciertos valores. Pero todas estas personas se habían ido olvidando de respetar ese tema. Y otra de las cosas que yo observaba de Rey como personaje, que es muy importante porque ella, por ejemplo, hace todo por instinto. A ella nadie le tiene que enseñar nada. Entonces ella, como pasó sus años en el desierto, recuperando chatarra, aprendió mecánica. Entonces era una persona que tenía facilidad para resolver problemas de carácter mecánico, porque van arreglando el halcón milenario o a veces se van metiendo en problemas y ella siempre sabe qué cables tomar o cómo arreglar cosas. Y nadie le enseñó eso, o sea, era algo totalmente instintivo. Por eso para mí es tan importante que los niños aprendan sobre su naturaleza y aprendan rápidamente a entender para qué son buenos ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi perro, voy a contar una anécdota de mi perro. Mi perro aprendió muchas cosas por sí mismo, era muy instintivo. Por eso supongo que hay teorías de la educación que hablan de que las personas pueden aprender por sí mismas. Hay talentos que son innatos a uno, que vienen con uno. Mi perro, por ejemplo, al principio yo vivía en una casa que no tenía patio, y él era un cachorro. Entonces él tenía sus huesos y él los ocultaba, porque los perros ocultan los huesos y es su forma de ahorrar para cuando hay escasez de alimentos. Y el perro no se relacionó con ningún otro perro. Y era interesante porque él en un punto llevaba sus huesos, los escondía y cavaba un hoyo y le tiraba tierra al hoyo. En serio. Pero no había tierra. O sea, lo hacía porque su instinto le mandaba que eso era lo que él tenía que hacer. Bueno, en el caso de Rey ocurría lo mismo. O sea, ella era un Jedi por naturaleza. Ella tenía la fuerza por naturaleza. Hacía todo por instinto. Nadie necesitaba enseñarle nada. Y eso es fundamental porque para lo que va a venir en la película siguiente, como yo les digo, porque Rey nunca necesitó un maestro. Todos creen que Rey fue a buscar a Luke porque necesitaba a alguien que le enseñara el camino de la fuerza, y Luke apestó como maestro. Nunca le enseñó nada. Porque justamente la obra nos está mostrando que la fuerza no es algo que se pueda enseñar. O sea, es algo que lo tienes o no lo tienes. No. Es como la fe. Lo tienes o no lo tienes. No te lo pueden enseñar. Está contigo. Entonces, en el caso de Rey, su capacidad de ser preocupada por los demás era algo que estaba en su naturaleza. Lo mismo con el caso de Kylo Ren. O sea, él estaba en su naturaleza ser malvado y ser un hombre oscuro. Por eso, como yo les digo, la película parte con esa tesis inicial de si los conflictos pueden ser detenidos en un punto de la historia. Y la obra ya te está respondiendo que no, justamente porque cada persona tiene su propia naturaleza y cada persona va a reaccionar a la historia con sus propios puntos de vista. Y eso es algo que no puedes detener. Es un flujo que es imposible de terminar. Porque así como van a surgir personas luminosas, también van a surgir personas oscuras. Que fue justamente lo que intentaban hacer los Jedi. Y que, como vamos a ver más adelante, fue justamente lo que intentó hacer Luke Skywalker. O sea, él intentó tomar un grupo de niños y forzarlos a aprender algo que a ellos no les interesaba aprender. Incluyendo a Ben Solo, que fue justamente lo que más lo friqueó, porque en el fondo Kylo Ren, o Ben Solo, él no quería ser un Jedi. Él quería estar con su papá y estar tranquilo y ser feliz. Y lo obligaron a irse a aprender los caminos de la fuerza porque a los papás se les ocurrió que tenía que hacerlo, como lo vamos a ver en la película siguiente. Por eso Rey usa su talento natural, porque nadie necesita enseñarle nada, a diferencia de Kylo Ren, que siempre necesita que otro le enseñe. Porque justo busca a otro que le diga quién es, porque es lo que él no sabe en ese momento. Por eso Kylo Ren tenía tantos problemas de manejo de la ira, como recordarán. O sea,
Ahí yo esperaba una llamada de él o un correo así, Roberto, necesito una atención tuya. Para saber cómo no destruir todo. Porque justamente hay secuencias donde él pierde el control y rompe todo y golpea todas las cosas porque representa al joven que no tiene la capacidad de controlar sus emociones desbocadas. O sea, en el fondo, cuando él percibe que no puede controlar todo a su alrededor, destruye las cosas. O sea, tenía un serio problema de manejo a la ira. Y además andaba con una espada láser. O sea, peor todavía el asunto. En el fondo se descontrola cuando las cosas no salen como él quiere, como los niños, justamente. Y por eso destruye todo. Y por eso la película deriva aquí, donde encuentran a Han Solo. Que justamente es interesante lo que pasa con Han Solo porque ellos no saben qué es Han Solo. O sea, ¿cómo lo definimos? ¿Es un héroe? ¿Es un contrabandista? Por eso cuando lo encuentran y dicen, oh, es Han Solo. Y uno de ellos dice, ah, el héroe de la guerra. No, el contrabandista, le dice a la otra. O sea, nadie sabía cómo se definía Han Solo. Que es muy interesante porque ahí tienes la primera pista para entender por qué Kylo Ren se friqueaba tanto. Porque nadie le había dado una identidad. Justamente porque su papá, Han Solo, también estaba en un proceso donde él no sabía quién era. Por eso Han Solo seguía contrabandeando. Él contrabandeaba bestias. Por eso él deja de ser un general, por ejemplo, y deja de vivir en el mundo de Leia, porque seguramente después terminó la guerra y entraron en esta relación donde Leia quería que Han fuera un general. Y Han no, porque en la práctica él siempre en la práctica fue un camionero. O sea, el Han Solo real sería cualquier camionero que tú ves pasando por la carretera. Porque en la práctica él es un contrabandista. Siempre le gustaba la emoción del contrabando. A todo esto voy a analizar la película solo más adelante. Ya viene. Y ellos entraron en esa fase de su relación de pareja donde se separan. Se da ese quiebre producto de que no pueden vivir juntos justamente porque no saben cómo interactuar, porque Han se aburre en un punto de la diplomacia y del mundo de Leia, entonces quiere volver a ser quien es, quiere averiguar quién es, que si se fijan es lo mismo que está pasando con todos los otros personajes. Entonces por eso él lo vemos en esta película volviendo a sus anteriores costumbres para reencontrarse, de ser un contrabandista, porque estaba contrabandeando unas bestias súper malas, porque en el fondo estaba cansado de ser un general, estaba cansado de ser un héroe en la práctica. Y por eso en ese proceso de definir quién eres es donde está lo que yo digo, el despertar de la fuerza. Tú tienes que definir quién eres para saber si tú vas a tener el poder suficiente para equilibrar al mundo nuevamente. Y por eso, tras esta secuencia de la que yo hablaba de Han Solo, se ve la parte donde aparece Snoke, el líder de esta secta o parte que quiere reconstruir de nuevo el imperio. Porque allí aparece el general que estaba a cargo de las fuerzas imperiales. No sé si llamarle imperiales, tenían otro nombre acá. Pero ustedes saben de quién hablo. Y allí él se echa la culpa. Dice, oh sí, mi lord, yo me equivoqué, disculpe. Y Snoke lo reta. Creo que usa la fuerza y lo somete incluso. ¿Y por qué lo reta? Justamente no porque haya cometido un error en el marco de la batalla, sino porque en el fondo no estaba siendo despiadado. Porque eso simboliza a Snoke. O sea, busca que todos los que se van a unir a este nuevo imperio sean seres despiadados. Es decir, que no tengan ninguna preocupación por los demás. Que es justamente lo que ocurre con Rey y con Finks. Que representan los valores contrarios. Entonces en ese marco es donde queda Kylo Ren, atrapado.
Por eso en el caso de Kylo Ren es tan importante hacer alusión a que Han Solo abandonó a su hijo. O sea, lo dejó botado. Y lo dejó botado para ser contrabandista, porque él quería redescubrirse. Y ese es el gran tema de Kylo Ren. O sea, él siente que fue abandonado por su padre. Y por eso se volvió malo. O sea, por el sufrimiento y el dolor. De sentirse poco apreciado, poco valorado, poco querido. Por eso yo también sostenía que en esta obra el quiebre matrimonial de Leia con Han fue el que generó este problema en este chico. Que además, como yo les decía, ellos lo resolvieron enviando a Ben Solo, que después se transforma en Kylo Ren, a estudiar con Luke Skywalker. O sea, pensaban que así le iban a hacer un bien al niño, cuando en realidad el niño quería seguir con sus padres. Porque ya Luke además estaba friqueado. Tenía todos estos conflictos con Darth Vader. También tenía cierta ambigüedad en relación a su lado oscuro, a su lado luminoso. Porque todos los Jedi se friquean, como digo yo. Si quieres friquearte, conviértete en un Jedi. Es carrera fija para que te friquees. Porque no son equilibrados. Para ellos solo existe el bien y el mal. O sea, tienes que ser muy puro. Y si no, ya de inmediato te catalogan como malo. Como que la fuerza oscura te está tomando control tuyo. Pero ¿por qué se habla de esto? De que Luke toma a este aprendiz que después lo va a traicionar, como hemos comentado. Justamente porque Luke se lleva a entrenar para Jedi a niños que en la práctica no querían aprender, que no querían ser Jedi, que no querían seguir ese camino. A diferencia de Rey. Rey quería entrenar, quería ser Jedi, porque en el fondo eso era algo que estaba en su naturaleza. Estaba en su naturaleza ser Jedi. Nadie se lo estaba imponiendo, nadie le estaba diciendo sea un Jedi. Ella iba a ser Jedi, sí o sí. A diferencia de Kylo Ren, como yo les digo, que él quería estar con sus papás, que se habían divorciado o separado. Ese era su tema. Entonces Luke, ¿cómo resolvió el problema de que hubiesen más Jedi? No de la forma natural, sino que de la forma institucional. Eso me parecía genial. Porque en las películas anteriores, en la primera saga de Star Wars, o de la Guerra de las Galaxias, se veía justamente este conflicto. O sea, como que todo se había institucionalizado. Entonces, si tú querías ser Jedi, había una escuela de Jedi y te llevaban institucionalizadamente a todo esto. Pero no se definía si el niño quería aprender a ser un Jedi. Y ese tema se va a resolver en la siguiente película, como yo les digo. Pero lo voy a contar en el video relacionado a eso, que tiene que ver con esto que estamos hablando. De qué ocurre cuando tú no sigues la naturaleza de las cosas, el flujo de las cosas, como yo les he dicho. Por eso, como yo les decía, Kylo Ren siempre está en esta lógica de que no sabe quién es. No sabe si es luz o oscuridad. O sea, no sabe si es Luke o si es Vader. Yo me atrevería a decir que es ambas. Porque no es casual que simbólicamente sea el hijo de Han Solo. Han Solo venía a ser el equilibrio, ahora que lo pienso, para Luke. O sea, porque Han Solo es gris. Es esta mezcla de bondad y maldad. Todo en uno. Por eso es un contrabandista. Y no es una especie de monje beático como sería un Jedi. O un ser tan siniestro como era Darth Vader. Pero como Kylo Ren fue abandonado por su padre, al final eso le impidió a él tener un modelo de conducta para encontrar su identidad. ¡Oh, qué interesante! Qué interesante lo pienso en relación a qué ocurre cuando te abandonan tus padres. O sea, y te impiden tener ese modelo de conducta que te permite equilibrarte para interactuar en el mundo. Pero bueno, los que quieran vayan a mi consulta, por favor. A propósito de eso, en la descripción están todos mis servicios. Paso el aviso. Y vayan a mi SoundCloud, porque ahí van a poder escuchar las cosas que yo hago por las personas, fuera de estos videos. Así que, por favor, apóyenme. Bueno, volviendo al tema, aquí se da la secuencia donde, bueno, cuando ya Han y Rey se han
encontrado y viajan a este pueblo para buscar, a este planeta, para buscar un poco más pistas sobre el lugar donde está Luke Skywalker. Y aquí se da donde Finn quiere huir. Dice, ya, ok, yo estoy aquí, pero estoy viendo que la cosa se está poniendo muy brígida, muy peligrosa para mí, así que mejor voy a escapar. Que en el fondo es una forma de hablar de que él quiere huir de sí mismo. O sea, si se fijan, él es un huérfano entrenado para matar a otros. O sea, son niños entrenados, son niños controlados por otros. Y por eso se muestra Finks justamente en la secuencia donde yo les venía hablando de lo que pasaba con Luke, con los Jedi y con Kylo Ren. Porque Finks también es un niño que, si bien no es parte de este movimiento Jedi, él también representa al niño tomado por las clases adultas y entrenado para algo que él no quería hacer y que no estaba en su naturaleza. En el fondo, que era ser un soldado imperial. Que tiene que ver con eso. Y que eso causó que en el caso de él, al igual que en el caso de Kylo Ren, perdieran su naturaleza. A diferencia de Rey, que ella siempre mantiene su naturaleza. Y por eso el despertar de la fuerza se da principalmente en ella, como digo yo. Y aquí es donde encuentran el sable láser. La famosa secuencia de la visión de Rey. Porque Rey tiene visiones igual que todos los Jedi. Y esas visiones también tienen un significado. Y encuentra el sable láser. Y encontrar el sable láser, como yo les digo, es encontrar su naturaleza. Es encontrar quién es ella en este contexto. Y ahí ve el pasado, en el cual ella ve a un Luke vencido. Ve el presente, su presente, es decir, cuando ella fue abandonada por sus padres. Y ve el futuro que es inevitable, que va a tener que enfrentar a Kylo Ren. Por tanto, ¿qué se nos dice en esta parte de la obra? Que ella no puede escapar de su vida, aunque quiera. O sea, nunca va a poder escapar de quien es. Y eso se hace extensivo a todos nosotros. O sea, todos nosotros tenemos que entender que no podemos escapar ni de nuestra vida, pero más aún de nuestra propia naturaleza. Por eso yo reitero tanto en estos videos que aprendan rápido a reconocer quiénes son. Y que si no lo saben, hablen conmigo en mi consulta privada y pídanme consejos. Si yo estoy aquí para eso, les puedo ayudar en ese campo. Porque tienen que aprender a reconocer quiénes son y cuáles son sus talentos. Eso es fundamental para tener una vida sana a la larga. Que es algo que lamentablemente en el presente no se hace con los niños. Pero eso. Y obviamente aquí se da la secuencia en la cual esta orden oscura, que quiere reconstruir el imperio, crean una estrella de la muerte súper poderosa, que obviamente debía ser más poderosa que la anterior, y destruyen muchos planetas de una pasada. Destruyen la República, o sea, destruyen a todos los que se le oponían. O sea, para ellos el desorden era malo porque no querían que las demás personas vivieran en libertad. Y aquí es donde se da la secuencia de estas batallas que se dan en el marco de en este planeta, digamos, con aviones, rayos láser, espadas y todo el asunto. Y todos escapan. Nadie quiere asumir quién es, nadie quiere asumir su destino. O sea, porque Rey también, pues en un punto dice, no, yo no quiero el sable. Porque el sable estaba oculto como el halcón milenario. Pero en el fondo, si te fijas, se reitera la idea que en el fondo todos tratan de escapar de quiénes son, porque temen sufrir, si aceptan su naturaleza. Que es el tema actual, yo les diría, de las nuevas generaciones. Les cuesta aceptar su naturaleza para no sufrir las consecuencias de eso. Porque como decía Stanley, todo poder trae una gran responsabilidad. Bueno, es eso. O sea, al tener un poder vas a tener que hacerte responsable de él. Incluso de entrenarte para adecuarte a ese poder. Y en esta visión que tenía Rey, por ejemplo, ella entra a un bosque oscuro y Kylo Ren la persigue.
recuerdo. Y con la espada. Y en el fondo significa que Rey tiene que sobreponerse al temor, a la falta de control, en el fondo a la impotencia, de no siempre poder hacer su voluntad. Que es justamente el tema que a su vez tiene Kylo Ren. O sea, él nunca se sobrepuso a su temor de que las cosas no iban a salir como él quisiera que fueran. Y eso causaba todo su descontrol. De lo cual surge otro elemento muy importante en el análisis. O sea, aquí muchos nos preguntaban, bueno, pero ¿por qué Ren siempre Kylo andaba a la siga de Rey? O sea, porque ellos desarrollan como una relación media rara. Media de hermanos, pero también media de como que hay onda. Como que hay una onda media rara entre ellos. Y yo me preguntaba por qué Kylo se sentía tan atraído por Ren. Bueno, justamente porque por la luz que ella tiene. O sea, en la práctica, porque la luz de Ren, de Rey, claramente la hace un ser más poderoso que él. Y eso es algo que a él lo friquea porque él no lo comprende. O sea, Ren se siente menos valioso si no es más poderoso que los demás. Porque es justamente lo que le habían enseñado desde su infancia. Justamente porque al no ser poderoso, eso es lo que él siente fue abandonado primero por sus padres y luego por Luke, su maestro, de paso. Por eso no es casual que esta obra hable sobre el hijo de una familia separada. Si ese, cuando uno de los protagonistas es esa persona. Una persona que se friquea, en la práctica, simplemente porque sus padres le dieron más tiempo a sus trabajos. Seguramente Leia estaba muy copada de trabajo con el tema de la reconstrucción de la República. Más si Luke había abandonado el barco. Y por otra parte su padre, que los abandonó a ellos. Pues, seguramente se cansó de todo ese trabajo de la República y se fue a andar en sus naves espaciales, o sus camiones, como digo yo, a contrabandear cosas, porque eso era lo que a él le gustaba hacer en el fondo. Si al final Han Solo era eso, era un contrabandista, no era un general, un héroe. El general se lo ponía cuando tocaba hacerlo, pero no era su tema, no era su naturaleza. Por eso yo digo que ellos pierden al hijo, tanto Leia como Han, por el exceso de trabajo, porque prefirieron enfocarse en sus propias carreras. En el caso de Leia, en la actividad política; en el caso de Han, en volver a ser contrabandista. ¿Y cómo lo resolvieron ellos? Enviaron a Ren, a Ben solo, con Luke Skywalker, o sea, con un Jedi. Un Jedi, un monje, te iba a arreglar los problemas. O sea, querían que un Jedi criara a su hijo. ¿Por qué? Porque no aceptan su naturaleza. O sea, dicen, claro, este niño tiene problemas de control de la ira, entonces lo vamos a enviar con un Jedi para que lo eduque. Y ellos dejan de lado su rol como padres y dejan su rol en manos de una persona que estaba menos preparada que ellos para criar a un niño. Eso es lo heavy de la obra y lo interesante, de hecho, y que causa que el mal se vuelva a esparcir por el mundo, de no aceptar la naturaleza de las cosas, que la naturaleza era que los padres criaran al hijo y que Luke solamente se encargara de entrenar a los que quisieran entrenar, a los que sintieran este llamado, pero no obligar a los demás solamente por un tema de pasado familiar o de que eras relativamente bueno para esto, porque eso fue lo que terminó friqueando a Kylo. Por eso él se oculta tras la máscara, como yo he dicho. O sea, necesita constantemente estar reforzándose a sí mismo porque se siente avergonzado de quién es. En el fondo no sabe quién es. Justamente porque él nació en una familia donde sus padres, y por añadidura su tío, Luke, le hizo creer que era una mala persona. O sea, está hablando de eso, esta situación. O sea, en el fondo, de qué ocurre cuando tú le estás diciendo constantemente al niño que es una mala persona y que en el fondo no tiene que aceptar su propia naturaleza. Deja de saber quién es. Y eso es lo que yo digo que es la gran diferencia con Rey. O sea, ella nunca deja de saber quién es. O sea, la tiene clara. Yo tengo la fuerza y voy a ser un Jedi.
Y no es que ella se lo diga a sí misma de forma consciente, sino que todo le sale natural, como yo digo. Entonces hay personas que es instintivo su talento, les sale natural y se dedican a eso. Y aquí surge la pregunta de por qué Rey es más poderosa que Kylo Ren. Claramente porque ve los sentimientos de los otros. O sea, claramente Rey tiene una mente más fuerte que él, más criteriosa, más desarrollada. Eh, claro, porque en la práctica Rey, al saber quién es, al tener el criterio propio, como yo les decía, ella, a diferencia de Ren, no necesita que otra persona le esté diciendo quién es. No necesita reforzar su seguridad personal sobre la base de lo que le va a decir otro, de cómo funciona el bien y el mal. Para ella es instintivo, está en su naturaleza. Entonces Kylo Ren necesita que alguien le diga si es bueno. Es como, por ejemplo, le ocurría con Snoke, el presidente, o el líder. Después está buscando que esta chica le diga si él es bueno o malo. O sea, como que siempre anda buscando a alguien que le diga, justamente porque fue lo que perdió en su proceso de pérdida de sus padres, como yo les indicaba hace un rato atrás. Por eso Rey tiene la capacidad de usar la fuerza por sí misma. O sea, no necesita que nadie se la enseñe. Y si bien es descontrolada, viene a ser una fuerza más salvaje, más natural, a diferencia de la de Ren, que es basada en el aprendizaje. Esa es la única ventaja que tiene en relación a Rey. Por eso se da esta secuencia en la cual ella cree en ella, en sí misma. Entonces, cuando la atrapan, cuando la capturan, digamos, en la película, y ella queda con un soldado, ella empieza a usar este truco Jedi de decirle al soldado que la libere. Y al principio el soldado no la toma muy en cuenta. Pero ella finalmente manipula al soldado. Y esa secuencia es muy interesante porque, como yo les digo, con eso se reitera la idea de cómo ella aprende por sí misma a usar la fuerza. O sea, no necesita que nadie le enseñe. Es totalmente natural en ella, es instintivo. Entonces de pronto se le ocurre que puede manipular al soldado y le dice, ya, ábreme la puerta. Y al principio el soldado no la pesca. Pero luego cuando ella cree en sí misma, le dice, ya, abre la puerta. Y el tipo, voy a abrir la puerta. Y deja tu arma. Voy a dejar mi arma. Y se va. Entonces se reitera esta idea, que ella aprende instintivamente, saca su naturaleza como si nada. No necesita que otro le enseñe. Reitero. Y adelantando, para ir definiendo más situaciones que son interesantes de analizar en la película, aquí se da la secuencia donde Kylo Ren mata a su padre, mata a Han Solo, en la famosa secuencia del puente, porque se supone que van a la Estrella de la Muerte y tienen que, típico, infiltrarse para quitar el escudo protector, para que puedan entrar y destruirla. Y Han Solo le dice a Leia que quiere recuperar al hijo. Van a recuperar al hijo, o sea, como que quieren recuperar el tiempo perdido. Como que ahora que es adulto el tipo, lo van a traer de nuevo al camino, le va a decir, yo soy tu papi, seamos buena onda. y ahí se da la secuencia del puente y yo dije, no, Han, estaba en el cine en esa época. No cruces, te van a matar. Y cuando cruza Han, yo dije, no, ya Han es pasto de gusanos. Se cocinó. Y efectivamente, no había vuelta. No iba a escapar Kylo Ren de su naturaleza. Por eso surgía otro elemento de análisis interesante acá, porque por ejemplo Han Solo en el fondo de lo que tenía miedo era de ser padre justamente, o sea, no sabía lidiar con esa nueva realidad, porque él siempre había sido contrabandista, entonces le nace un hijo y no sabe cómo lidiar con eso y se manda a cambiar. Pesca su nave con Chewbacca y se van, y dejan a Leia sola. Y en el fondo el ir a rescatar al hijo tiene que ver con eso, o sea, tiene que aceptar vivir con ese miedo para liberarse de él.
O sea, él tiene que aceptar que es un padre de familia. Aunque eso signifique que va a morir. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el puente en el que ellos se hallan en esa secuencia simboliza eso. O sea, qué decisiones van a tomar en conjunto. Y por eso Han va a buscar a su hijo. Pero Ren, como yo les he dicho, él quiere que desaparezca el dolor. O sea, ese dolor que siente por el abandono que tuvo por parte de su padre. Que lo dejó para ser contrabandista y porque se friqueó, como yo les digo. Entonces, por eso Ren termina liquidando a su padre. Porque el padre, para él, era una figura de demasiado dolor. Se le causaba dolor recordar constantemente ese trauma. El trauma de haber perdido a su padre. Entonces, ¿cómo lo resuelve él? Como lo resolvería un guerrero. Va y se carga a su papá. Elimina aquello que le causaba sufrimiento. Y tras ello, en el que se produce el típico grito de ¡no! Y Chewbacca también va y queda la escoda. Y se da la gran batalla final. En el cual ellos luchan. Y se da el clímax donde queda un sable láser. Y ellos tienen una lucha de fuerza, Ren y Rey. En el cual los dos estiran la mano así como para... el sable es mío. Y gana esa batalla Rey. Se queda con el sable láser. Y lo obtiene porque se reitera la idea de que ella, por su naturaleza, posee más fuerza que Ren. Porque acepta quién es. Y por eso vence en esta batalla. Justamente porque, como yo les decía, es redondita la película. En ese sentido. O sea, la que vence en esta batalla entre Jedis es la persona que acepta su naturaleza, que sabe quién es. A diferencia de Ren, Kylo Ren, que duda, producto de sus traumas infantiles y juveniles. O sea, él duda de si es bueno, es malo. Duda de su naturaleza y duda de sus capacidades. En cambio, Rey nunca duda y por eso lo vence, finalmente. Por eso en la batalla final se reitera tanto esta idea de que Ren necesita a alguien que lo guíe, alguien que le diga qué hacer, que le enseñe a ser un Jedi o a ser un tipo malo. Es ese tipo de persona. En cambio, la misma Rey no necesita un guía, porque en la práctica es su propia maestra. A diferencia de Ren, que lo que busca constantemente es un padre, alguien que le diga qué hacer, justamente. Eso lo había friqueado, el no tener un padre. Por eso la pérdida de Han Solo, como ya les decía. Y justamente por eso Ren se obsesiona tanto con Rey. Por eso la persigue y la acosa y quiere saber más de ella. Aparte de que es más poderosa que él, porque ella viene a transformarse en una especie de madre sustituta. O sea, es el nuevo elemento de poder tras el cual él anda. O sea, anda persiguiendo a una persona que dice, oh, antes Snow era el más poderoso, ahora voy a ir tras esta tipa, que es más poderosa. Entonces ella me va a volver más poderosa. Porque yo no puedo ser más poderoso por mí mismo. Eso es de lo que te está hablando la obra en ese momento. Salud. Y justo, no es casual que ese es el momento en que despierta R2-D2. O Arturito, como le decíamos acá en Chile en esos años. ¿Por qué? Porque cuando las personas de la película logran resolver sus problemas por sí mismos. O sea, no necesitan que otro les resuelva sus problemas. O sea, si te fijas, eso era lo que ocurría con Kylo Ren. O sea, necesitaba que otro le dijera las cosas. Cuando Rey resuelve el problema con su propia capacidad, con su propio instinto, despierta a R2. O sea, es un símbolo de que por fin alguien va a tener la capacidad de aprender el camino de la fuerza por sí mismo. Entonces, como ocurre ese fenómeno, R2-D2 dice, ya, ahora sí puedo llevar a alguien con Luke. En el fondo se trataba de eso. Por eso Luke Skywalker se fue, infería yo en la película, sin saber lo que iba a pasar después. Se sentía abrumado, o sea, con el exceso de responsabilidad, que supongo que es lo mismo que le ocurrió a Han Solo. O sea, en el fondo,
Luke tenía que rearmar toda una república. Entonces en eso de estar rearmando una república y de entrenar a nuevos Jedi, se terminó agotando, se terminó friqueando del asunto, de que todos dependieran tanto de él para todas las cosas. Entonces tenía que irse para dejar que las personas encontraran su camino por sí mismos. Y solo iba a entrenar a la persona que estuviera dispuesta y que tuviera el instinto para ello. O sea, no necesitaba una institucionalización para aquello. En el fondo, que lo siguiera alguien que estuviera dispuesto a seguirlo por su propia voluntad y no porque alguien se lo impusiera, por su pasado familiar, como decía yo, o porque los papás querían que él estudiara para ser Jedi. Que era lo que le pasa con Kylo Ren. Y aquí es donde se produce la secuencia más conmovedora de la película, digo yo, que es cuando, bueno, Rey finalmente se sienta como piloto del halcón milenario junto a Chewbacca y van al planeta de los Jedi a buscar a Luke Skywalker, al templo Jedi, y esta secuencia se da en una isla apartada del resto donde encuentran a Luke. Y ella le devuelve el sable a Luke. Llega y le presenta el sable a Luke. Y en el fondo, el primer elemento de análisis es que se nos muestra un joven revivando el fuego. O sea, revivando el fuego de este hombre que se había alejado de todo el mundo. Pero en realidad la parte que a mí más me conmovió de esta secuencia cinematográfica, digamos, es que Rey le presenta el sable a Luke con desesperación. Entonces, ¿eso qué simbolizaba? En el fondo, Rey le estaba diciendo a Luke, y por añadidura a todos nosotros como lectores de la película, es: no te olvides de quién eres. No te olvides que tú también eres un Jedi. En el fondo, la presentación del Jedi con tanta desesperación para todos nosotros es: no te olvides de tu naturaleza, no te olvides de quién eres, nunca dejes de ser la persona que eres. Y por eso me parecía un mensaje tan bonito de la forma en que terminaba la película, porque justamente ese era el despertar de la fuerza. O sea, cuando tú reconoces quién eres, cuáles son tus valores y cuáles son tus principios originales, no determinados por otras personas, sino determinados por aquello en lo que tú crees y aquello que es instintivo y natural a tu propia persona, y que muchas veces nosotros vamos olvidando por las diversas vicisitudes de la vida. Y por eso es que yo inicié este canal, justamente entre muchas otras razones, para recordar quién era yo y hacer aquello que me gusta, que es decodificar estas series y ayudar a las personas en este campo y pasarlo bien, en esencia. Así que ahora veamos, por ejemplo, bueno, cuál es el tema principal de esta película, de El despertar de la fuerza. Justamente lo que ocurre cuando alguien toma el control de tu vida, cuando tú no tienes el control de tu vida. Y para eso tienes que entender cuál es tu verdadero poder y por tanto cuál es tu verdadera naturaleza. Ese es un mecanismo psicológico súper importante que tú tienes que entender muy pronto en tu vida. Estas cosas se pueden resolver, como yo les he dicho, a nivel psicológico. Tienes que reconocer qué aspectos son naturales a tu persona. Eso es fundamental, se los dije en el video. Definir sobre todo para qué eres bueno. Porque a veces tú te dedicas a actividades para las cuales no eres bueno. Y por supuesto, si tú tienes problemas para encontrar esas situaciones, aquellos aspectos en los cuales tú eres talentoso o que te dan más confianza, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Y me cuentas tu situación y yo te puedo ayudar perfectamente. Y por favor, anda a la descripción, escucha mi trabajo en SoundCloud y ahí vas a tener una perspectiva más integral de todo lo que yo hago. Así que yo creo que por aquí lo vamos a dejar hoy. Y también en la descripción van a encontrar mi guía para la interpretación de sueños, que está en mi Blogspot. Le dan al link y los va a llevar a mi Blogspot y ahí tienen una guía de interpretación de sueños genérico, por si quieren echar un vistazo. Y bueno, previo a terminar, por favor, denle me gusta a este video, denme apoyo público, apláudanme.
Suscríbanse por favor los que no se han suscrito, denle like, denle a la campana, perdón. Y síganme en las otras redes sociales que yo tengo, en Twitter, Facebook, Instagram, donde espero poner fotos de mi vida cotidiana, Roberto en el plano natural. Y vayan a mi Patreon, chequenlo, suscríbanse a mi Patreon, ayúdenme por favor a hacer crecer este canal. Y eso por ahí. Y por favor, lo que siempre digo, vayan, vean esta película, cómprense snacks, diviértanse, júntense con amigos, coméntenla, díganles a sus amigos que vean mis videos y que se suscriban, por favor. Hagan ese trabajo, háganme ese favor. Y también si tienen amigos que tienen problemas, ustedes saben, pues, de relaciones de pareja o de sueños y todo ese asunto, díganles que se contacten conmigo y que vean mis videos, por favor. Así que ustedes son mi mejor campo de difusión en este momento. Ya pues chicos, muchas gracias por haber estado hoy. Gracias chicas por haber estado hoy. Reitero mi enorme agradecimiento porque me sigan en todo el continente americano y europeo. Y estamos al habla en el próximo video. Que tengan una maravillosa semana. Les reitero, son las mejores personas que hay en el mundo. Nunca duden de eso. Y nos vemos. Chao, que estén bien. Saludos desde Chile.